Ahora, ¿cómo hablamos con los usuarios? El hablar con los usuarios es uno de los momentos críticos de tu diseño. Requieres tener una conexión directa con ellos para poder entender qué les duele, qué necesitan. Recuerda que estás diseñando para ellos. Entonces necesitas extraer la información en distintas etapas del diseño de tu producto para entender sus necesidades y durante el lanzamiento de tu emprendimiento para que te den retroalimentación. Entonces necesitas tomarte el tiempo para hacerlo muy bien. Esto te va a pagar con creces porque evita que trabajes de forma innecesaria. Si tú eres un fundador de un emprendimiento, o si tú eres el líder del producto, o si tú eres el desarrollador de la aplicación, si tú estás en alguna de las etapas tempranas de la empresa, necesitas hablar con los usuarios todo el tiempo. Incluso la persona que esté escribiendo el código necesita estar en contacto con los usuarios. Necesitas asegurarte que todos los involucrados conocemos al cliente y sabemos quiénes son con muchísima sensibilidad. Es tan crítico que todos deben de hacerlo. Si tú no tienes claro quién es el usuario y no estás sensibilizado o sensibilizada con ello, con sus problemas, tu imaginación va a generar una especie de llenado de blancos en donde te va a conducir por caminos incorrectos, porque vas a complementar la información sobre los problemas con lo que te imaginas, no con lo que realmente tu usuario desea, necesita y esos puntos de dolor. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, podemos utilizar contrastes de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Hay 3 errores comunes cuando hablamos con los usuarios. El primero es, hablamos de nuestra idea en lugar del cliente. La segunda es, hablamos sobre situaciones hipotéticas, no sobre situaciones concretas. Hablamos con las personas incorrectas y hablamos y no escuchamos. Ahora, ¿cómo hacer la investigación con los usuarios? Mira, hablar sobre ellos y no sobre tu idea es un error común. Tratar de vender tu solución, quizá por inseguridad o porque estás con mucha emoción. Como sea, cuando tú estés con el usuario, con el cliente, no es el momento de mostrar tu producto. Es el momento de obtener información de la persona, obtener información para mejorar tu idea o producto, tu mercadotecnia. Recuerda, no es el momento para vender. También podemos hablar sobre situaciones concretas y no sobre escenarios hipotéticos. Durante la entrevista necesitas profundizar en su vida, en esas situaciones específicas y concretas alrededor del problema que estás tratando de resolver y también sobre su vida en general. Mientras más información tengas sobre su experiencia con el problema que tiene, cómo lo sufre, qué le duele, cuáles son sus aspiraciones, qué le gusta, su vida alrededor de ese problema, más información tienes sobre cómo resolverlo. Cuando tú tienes un contexto más amplio, tienes más sensibilidad de cómo abordar sus intereses. Te recomiendo que hables sobre sus intereses y motivaciones, eso que le interesa, que le hace levantarse en la mañana. También te recomiendo que no hables de hipótesis. El ¿qué pasaría si? Genera un escenario que está alejado de lo que está viviendo de forma concreta y te va a dar soluciones fuera de la realidad. Algo así como, nosotros estamos construyendo esto, ¿te gustaría? No, olvídalo, estás sesgando. Tú necesitas identificar estos comportamientos concretos, puntuales, que tiene la persona en el presente, en primera persona, en situaciones concretas de su día a día. También te recomiendo que escuches mucho más de lo que hablas. Deja que él o ella hable. Tú haces las preguntas y quizá le refuerzas lo que está diciendo, pero la persona tiene que hablar y hablar. Si tú detectas que estás hablando más del 20% de la conversación, estás hablando demasiado. Ahora, te recomiendo que tomes nota o registros de lo que se está diciendo. Después de un rato, es probable que empieces a cruzar los cables y tú necesitas poder regresar a estos registros y recordar de lo que hablaron, podérselo comunicar a otros. Entonces, mi sugerencia es haz registros. También habla con las personas correctas. Si yo le pregunto a una persona que no enfrenta ese problema, que no es mi cliente potencial, me estará dando información incorrecta, producto de su imaginación, y te estará dando pistas, señales falsas, que si tú sigues vas a diseñar algo que no tiene nada que ver con lo que se requiere. El desafío es poder discriminar quién es realmente tu cliente. Esta es tu función, discriminar, ¿esta es la persona que tiene el problema que estoy resolviendo o no?